que estamos hablando. A ver, en resumen, a grandes rasgos, compañeros seguramente lo va a hacer si es que hay tiempo y si no, nos quedamos con esto. Los traumatismos de arteria, no, ya, los traumatismos arteriales, esto es ABC, este es Padre Nuestro, lo más simple, lo más difícil, pero lo que tenemos que saber. Los traumatismos de arteria pueden ser agudos, obtusos o indirectos, nada más. Agudo, el nombre lo está diciendo, puede ser, digamos, por incisión, punción o bala, el nombre lo dice. Y puede ser también, el médico también causa traumatismo agudo y iatrogénico. ¿Cómo puede causar el médico eso? Con angiografías, con arteriografías, con inyecciones intraarteriales, en fin. Eso es factible. Son traumatismos, en todo caso, traumatismos agudos. Obtuso, ya el nombre lo dice, por contusión, por compresión y por constricción. Traumatismo obtuso. Van a ver que es diferente. El agudo tiene otro comportamiento, el obtuso, otro comportamiento. En la contusión, una contusión sobre una arteria puede causar trombosis. Una compresión comprime la arteria, la está dañando por compresión. Eso puede ocurrir por hematoma de la periferia, por fracturas, o sea, por vía indirecta. Y constricción puede ser, por ejemplo, un torniquete. Hace daño a la arteria. Y lesiones indirectas sería arterioespasmo. El arterioespasmo es un diagnóstico retrospectivo. O sea, la persona no tiene irrigación arterial y después resulta que se recupera. ¿Qué pasó? Tuvo un espasmo arterial. Pero es un diagnóstico de descarte. Después uno se da cuenta que ha sido eso. Ruptura por exceso de distensión. O sea, propiamente no ha sido la arteria la afectada. Digamos, se sale una articulación, digamos la del hombro, y la arteria que está ahí se estira demasiado y se daña. Se sale la rodilla, la arteria se distiende, se daña, exceso de distensión. Y desaceleración es cuando van a 120 por hora y pasan a hacer un choque, ¿no es cierto? Desaceleración. Entonces, en el choque, la sumatoria de fuerzas hace que físicamente se daña la aorta torácica. Entonces, en un accidente de tránsito feroz, un encuentro frontal, ¿no? Desaceleración, daño de la aorta torácica por sumatoria de fuerzas. Entonces, en los otros países, en Alemania, en Estados Unidos, etc., hay los sistemas que se llaman life flight. Life, vida, flight, vuelo. Hay un destacamento de médicos y pilotos con helicópteros. Algunos de ellos también manejan el helicóptero. Tienen un uniforme azul, esos están por las carreteras. Entonces hay un accidente, de arriba van, sacan al accidentado porque el daño de la aorta torácica, ¿no? Desaceleración, da una sobrevida de minutos. Entonces el paciente tiene que ser puesto en sala de operaciones en minutos. Solo es factible de esa manera. Y el cirujano tiene el set en una bolsa. Ya no hay que estar, se abre la bolsa y hay que operar. Mientras está entrando, hacer la estodonia, pero así, rapidísimamente, está ubicando la aorta, ¿no? Ya el material se está esterilizando con una ampolla, generalmente cápsulas de atolén, y se están colocando las prótesis. Es el valor de tener prótesis. Acá no hay safena, no hay vasito que valga. Hay que tener el set de prótesis que ahora se los vamos a mostrar. Entonces, muy bien. Secuelas, trombosis, aneurisma, después de un traumatismo, ¿qué puede quedar? Puede quedar una trombosis arterial, se puede formar un aneurisma, una fístula arteriovenosa anormal, una hemorragia. Por herida punzante, si estamos en traumatismo agudo, tiene que
haber una herida externa para hacer el diagnóstico cerca de un gran vaso. Si sacase la arterial, la hemorragia tiene que ser arterial. La arterial es cataquísmica, no es como una hemorragia venosa. El rojo es también rojo arterial. Por supuesto, no siempre es permanente, puede ser a repetición. O sea, hay momentos que los vasos, el vaso seccionado, digamos, se retrae, se forma un trombo y controla aparentemente el sangrado, para el sangrado, pero después recurre, y hay recurrencia, etc. Lesión vascular local, porque uno ya se anticipa que en esa zona que vasos existen. Por contusión, cuando el traumatismo es por contusión, no hay herida. Porque no, es por contusión, no hay herida externa. ¿Qué se produce? Una obliteración arterial aguda. En esos traumatismos obtusos por contusión, la lesión de la pared vascular es más extensa. Y se dificulta porque el traumatismo no es específicamente de arteria. No seamos inocentes. Es de la arteria, de la vena, del nervio, del músculo, del vaso, del hueso. Entonces, el diagnóstico se dificulta porque hay fractura de por medio. Siguiente. Acá estamos con un traumatismo agudo. En el agudo podemos clasificarlo en 3 grados. En el primer grado, el traumatismo agudo, pues por punción, digamos, ¿no? Está tomando la adventicia y la media, esta media. Y no está arriba. Y no está tomando la íntima. Por tanto, no hay hemorragia externa, 0. Y isquemia, hay tránsito todavía de sangre por el vaso, isquemia 0, nulo. ¿Ya? Nulo, ahí está. En el 2 ya se llevó toda la pared, ¿no? Por tanto, pero no se ha llevado todo el vaso, toda la diámetro, sino la pared. ¿Correcto? Y por tanto, la hemorragia es brutal, 3 cruces, lo máximo. Pero la isquemia es nulo o 1, porque todavía hay tránsito. En el grado 3, la sección del vaso es total. Por tanto, la hemorragia es menos que acá, porque al ser la sección total, esto se enrolla y se forma el trombo, como que quiere contener un poquito el sangrado, 2 cruces. Pero por supuesto, el tránsito, isquemia total, 3 cruces. Siguiente. Vamos al revés, con traumatismo contuso. Entonces acá va graficado para efectos didácticos. Si es de grado 1, la contusión no ha sido muy fuerte, digamos. Hemorragia externa nula y isquemia periférica nula. En el 2, más fuerte. Hemorragia, todavía no hay hemorragia. Seguimos, no hay hemorragia, pero está dañado el vaso. Y la isquemia todavía hay tránsito, 1 cruz. ¿Correcto? En el grado 3, la contusión de mayor grado, el sangrado sigue siendo nulo. Fíjense acá, en traumatismo obtuso casi no hay sangrado. Pero la isquemia, por supuesto, acá es total. ¿Correcto? La isquemia es total. Ahora, acá no se está dañando en el orden anterior, que primero era la adventicia, la muscular y después la íntima. Acá al revés. En el grado 1, lo que se ha dañado, fíjense el esquema, es la íntima. En el grado 2, íntima y muscular, y acá se va hasta afuera. Al revés. Exactamente al revés. Siguiente. Acá lo que les decía, exceso de distensión. El traumatismo no ha tomado en sí la arteria, ha tomado la articulación en este caso. Pero la arteria que está caminando por ahí se distiende anormalmente. Y al distenderse, ¿no? Eso es un mecanismo obtuso, no es algo, se traumatiza. Y digamos acá, eso puede ocurrir en fractura supracondilia del húmero, del fémur, y también una luxación posterior de
arteria que está transitando por ahí se distiende y se daña por mecanismo obtuso. Siguiente. Acá, igual, en la articulación escapulo-humeral, cuando acá el húmero se sale de la cavidad de la escápula, igual la arteria se está distendiendo anormalmente y se está dañando. Siguiente. Y se daña la arteria del brazo, imagínense lo que va a pasar en la actualidad. Acá estamos en accidentes de tránsito, desaceleración, la sumatoria de fuerzas, daño de la aorta torácica. Siguiente. Lesiones indirectas, les decía que el arterioespasmo es un diagnóstico de que uno lo hace al final, ¿no? Pero nunca va a ser ese diagnóstico inicialmente porque perjudica al paciente. Ahora, ustedes saben que la irrigación arterial de la pierna, digamos, no soporta pues muchas horas. O sea, acá el diagnóstico tiene que hacerse. Si ustedes se guardan al paciente, están en un pueblo, se guardan hasta el día siguiente al paciente, ya han pasado las 6 horas y la extremidad está perdida. Entonces, si vamos a pensar que el paciente todavía tiene que viajar a Lima, todavía hay que transportarlo a Lima, hay que conseguirle pasajes, hay que ponerlo en el aeropuerto, etcétera, etcétera, fíjense las horas, ¿no? Pues no hay esa chance, no hay esa chance. Bien, ruptura por distensión excesiva, luxaciones de grandes articulaciones que hemos comentado, desaceleración aorta torácica. Siguiente. Acá hay un resumen más o menos, estamos viendo una bala por ahí, una sección total, una sección parcial y una contusión. En la sección total hemos visto que lo que les decía, el sangrado no es muy exagerado, el daño es grande, el daño es total, pero el sangrado, estamos viendo que hay constricción y retracción de los extremos y además ayuda para que no haya tanto sangrado la compresión de los tejidos blandos del área y la formación se forma y se propaga el coágulo que controla el sangrado. El resultado del tremendo accidente es sangrado mínimo, pero hay cese del flujo, o sea, hay isquemia distal, ausencia del pulso, isquemia distal. En el otro caso, que es una sección parcial, estamos viendo acá que no se ha seccionado todo el diámetro, pero la lesión se ensancha, hay un parchecito de coágulo, ¿no? Y ayuda a la compresión de los tejidos adyacentes. El sangrado en ese caso sí es masivo, pero sigue el flujo, por tanto la isquemia es mínima. Entonces, sangrado masivo, pero puede ser excesivo o recurrente. O sea, a veces engaña, para y sangra, para y sangra. ¿Por qué? Por estos fenómenos del coágulo y de la compresión de tejidos vecinos, etc. Hay signos locales, naturalmente. En el otro caso, en el traumatismo obtuso-contuso, acá hay una formación de un trombazo, hay interrupción interna, formación del coágulo, hay oclusión gradual, ausencia de sangrado, pero daño es grande, o sea, la extremidad se va a perder, ausencia de pulsos, isquemia distal, total. Siguiente. Cuando se hacen trabajitos, pues, digamos, hacen un trabajo con una tesis de traumatismos arteriales, en cualquier medio me parece, y uno hace estadísticas, la localización más o menos se repite, esto se repite, más cifras parecidas. En el tronco, 4%, traumatismo arterial en el tronco, 4%. En el brazo, 62%. En la pierna, 32%. En el brazo, ¿dónde? En la radial. En la pierna, ¿dónde? En la tibial posterior. Estadísticamente. Sexo masculino, 80%, porque está en las fábricas, está en todo. El tipo de accidente, trabajo, 33%. Doméstico es importante. Todas las cosas. En la casa pasan barbaridades, ¿no? Barbaridades como Oscar de León, ¿no? que acomoda maletas en su closet, no sé cómo le cae la maleta o no sé, los contenidos y le vacía un ojo, ¿no? Entonces, en la casa ocurren pues, así atrocidades, ¿no? Entonces, 23%, suicidios 23%, tráfico
tránsito, 14 el tránsito para traumatismos arteriales, más hongos de trabajo. Iatrogénicos, 7%. Se repite más o menos, las cifras son para afuera. Siguiente. Diagnóstico de lesiones arteriales, hay que reconocer la lesión, hay que darse cuenta de que por ahí, ya hemos visto radial, tibial posterior, sabe que por ahí transita una arteria. Irrigación, isquemia, espasmo, las 5 P's clásicas, eso hay que ver, esto es padre nuestro. Las 5 P's. P, falta de pulso, parestesias, el traumatizado arterial tiene todo eso. Falta de pulso, parestesias, parálisis, palidez y pain, que es en inglés dolor. Las 5 P's. Hay que explorar distalmente a la zona de la herida, hemos visto la isquemia, los pulsos, etc. No se debe pasar. Y además, estos traumatismos no es tan facilita la cosa, porque a veces tienen traumatismos de grandes cavidades, empezando de arriba, ¿no? Hemorragias subaracnoideas, hemorragias de todo tipo acá, hemotórax, hemoperitoneo, vaso, hígado, todo eso. Entonces, todo eso habrá que valorar siempre. Anamnesis, habrá que cuerpo extraño feretante, mecanismos obtusos, agudo, obtuso, usted ya sabe. Hemorragias, ya saben que en contusos no hay hemorragias, pero isquemias, color de la piel, venas repletas, pulso arterial, cuidado con el enfriamiento de los miembros en el shock, ¿no? Isquemia de los miembros más de 3 horas, o sea, el miembro está isquémico, no hay pulsos, más de 3 horas a pesar del tratamiento conservador. Entonces, ahí viene si están haciendo un serum, pues en Picobata, no sé dónde. Entonces, valorar esto, que 3 horas ya están dando tratamiento, están poniendo sueros todo y no mejora. Entonces, ese paciente ya hay que llevarlo a un centro mayor, sí, hay que llevarlo. Puede ser también Doppler y todos los mecanismos adicionales de diagnóstico. ¿Sí? Angiografía, en algunos casos, cuando no tienen todo a la mano, pues harán angiografía, pero no angiografía todo, sino con estas indicaciones de desaparición de pulso, palidez. Pero las 5 P's, pues, sangrado, hematoma, soplo, distensión venosa, herida cerca de un gran vaso. Siguiente. Oye, Doppler. Acá, ¿cuáles son los fines del tratamiento? ¿Para qué no da tratamiento a un traumatizado arterial? Primero será para, si hay una catástrofe, si hay un terremoto y hay traumatismos arteriales así, al por mayor, ¿cuál sería la finalidad? ¿Salvar la extremidad? No, porque hay un montón que están esperando. Ahí se amputará y se acabó, pero se les salva la vida, ¿no? Evitar la anemia aguda. Y el segundo es si es que hay cómo hacerlo, si no es situación de catástrofe, será reconstruir el vaso. Hemostasia provisional por compresión digital. Claro, lo primero que se le ocurre a uno es ajustar con los dedos de la mano el sitio de sangrado, esa es la primera atención que se le puede dar. Vendaje, no usar torniquetes, porque los torniquetes como tales causan daños adicionales. Hay desprendimiento de placas ateromatosas en arterias enfermas, en fin, lesiones neurológicas, adicionales. Entonces, otras medidas, pasos inmediatos para la hemostasia clínica será conducir a la sala de operaciones, ir retomando el grupo sanguíneo, etc. Después pasándole sangre, pasándole líquidos, fluidos. No elevar los miembros, no calentar ni enfriar, son buenos. Lesión de grandes vasos, sustitución de volumen, el transporte rápido. Siguiente. Acá están completando lo que les he hablado de torniquete. Siguiente. Regresa. En el torniquete es malo. Algo con una medida un poquito mejor. Será que generalmente todos tenemos un tensiómetro. Será ponerle pues un tensiómetro para controlar la presión encima de la sistólica, para controlar sangrados. Siguiente. Eso es lo que se nos tiene que ocurrir, usar el tensiómetro. Al médico se le tiene que ocurrir eso. Atención definitiva, lo definitivo será restablecer la circulación, reparar pues, el vaso, ¿no? Y depende pues, si es un vaso, uno prueba, por ejemplo, acá, el círculo arterial de la mano, si una suicida se ha cortado la
la radial, habrá que ver que si la suplencia a través de la cubital puede irrigar la mano. Y bastaría con ligar esto. Uno liga la radial y si esto alcanza. ¿No? En vasos de superficie se pueden ligar, pero vasos claves, digamos, en este caso que la radial no funcione, o la femoral, etc., habrá que construir. Hacer las suturas, la lateral, el terminal, etc. En catástrofes masivas, la importancia será en conservar la vida. ¿Cierto? Acá, ¿qué se puede hacer con esos vasos? En este caso, las medidas están ahí. Uno ha hecho el control del vaso con clavos vasculares para no dañar. Y si no hay problema, uno sutura, pues sutura ahí como está arriba o abajo. ¿No? En el otro caso, se ha suturado con una hebra con dos agujas. Entonces, se empieza y se sutura como está ahí. En este caso, no da, pues, están muy separados los cabos, falta tela, no alcanza. Para hacer una término terminal habrá que interponer una prótesis. Acá, si se nos ocurriera, este vaso es de menos calibre, es de menos calibre. Si se nos ocurriera hacer aquello, le hacemos una cintura al vaso y el aporte, la suplencia de sangre ya no es la adecuada. No debemos reducir el calibre del vaso para no hacer como está allá. Allá se puede decir vaso pequeño. Para no reducir el calibre, no hacer una cintura al vaso, estamos implantando una prótesis. Y estamos corrigiendo de esa manera, de manera que no reducimos el diámetro del vaso. Acá es un vasito chiquito, mejor dicho, delgadito. Alcanza tela, pero como es tan delgadito, no se puede, técnicamente es difícil hacer la anastomosis término terminal, porque el diámetro es pequeñito. Entonces, un recurso es hacer la sección en pico de flauta. Pico de flauta. Cortamos aquí. Y el diámetro a anastomosar aumenta. Técnicamente es más fácil. ¿Ya? Ese es el pico de flauta. En este caso, es un vasito delgadito y falta tejido. Entonces, igualito, cortamos acá, el pico de flauta y igual la prótesis. Y la colocamos ahí. Siguiente. Bueno, si son de la aorta, esas catástrofes que les comentaba, si está en el inicio del callado de la aorta, la lesión, entonces habrá que hacer una esternotomía media. Si es una terminal del arco aórtico, al final del arco aórtico habrá que hacer una toracotomía transpleural. En algunos casos, como ya está comprometido la circulación cerebral y tal cosa, habrá que entrar hasta en bomba. Si es acá lesión de la carótida, a veces pues el médico intentando hacer una angiografía cerebral para ver el polígono de Willis desfleca la carótida y la daña. Entonces habrá que regularizar los muñones y hacer una sutura término-terminal oblicua, lo que les hablaba, porque el calibre del vaso es delgado, entonces habrá que cortar el microflauta para que sea técnicamente más fácil, para ampliar el área de la respuesta, ¿no? Para que sea más factible. ¿Ya? Y consulta interluminal, ¿por qué? Porque si yo voy a coser esto, que ya le corté el microflauta, voy a coser esto, al momento de hacer la sutura de atrás no hay problema, pero a la hora de hacer la sutura de adelante, de repente mi aguja se pasa hasta atrás y lo cierro el vaso. Entonces, ¿cómo me protejo? Le pongo un catéter acá y catéter acá. Entonces, coso y antes que cuando me faltan 1 o 2 puntos para terminar, lo saco el catéter. Eso es el shunt intraluminal. ¿Cierto? Eso lo saco el shunt intraluminal. Acá están los distintos cortes. Digamos, este corte para reparar la carótida es un corte a lo largo del borde del esternocleidomastoideo para abordar la carótida. Este es un corte de esternotomía media para reparar el inicio del callado, ¿no? También puede haber acá otro corte, ¿no? Así. Una toracotomía para abordar que es el callado de la aorta, pero ya en la parte externa. Siguiente. Acá, lo que les decía en el examen, se habla pinza de Satinsky. ¿Cómo es la pinza de Satinsky? Sé que es facilidad vascular, pero ¿cuál es la novedad?
doble angulación. Ahí estamos, doble. 1 y 2. ¿Para qué? Para hacer clampado tangencial. Acá hay un hueco en la aorta. Y estoy usando la Satinsky para reparar esto, pero sin interrumpir el tránsito. Estoy clampando, en castellano estoy hablando tangencialmente, para que la irrigación por los troncos brachiocefálicos, que el cerebro y toda la cosa, se mantenga. ¿De acuerdo? Ese es el Satinsky, esa es la gracia del Satinsky. Siguiente. Acá lo que les hablaba de la carótida. La carótida está desplegada, está arruinada. Entonces tengo que regularizar los cortes, porque no puedo coser así, ¿no? Entonces hago el corte en pico de flauta. Pico de flauta. Y luego comienzo a coser con mi hebra con 2 agujas. Entonces empiezo por acá, empiezo por acá. Coso atrás. Pero me pongo un shunt, porque está chiquito. Y con el coso me doy la vuelta y cuando estoy terminando saco esto. Es un recurso técnico para hacer esa anastomosis. Siguiente. Bueno, les decía que las arterias no siempre se lesionan solas, se lesionan también con venas, con fracturas, con nervios. Si son con venas, digamos la femoral, la arteria femoral con la vena femoral. Como ocurre en los toreros, que generalmente los agarra acá, el asta del toro, como para aquí, pues lo agarra en una plaza a 30 minutos de Madrid, es ahí nomás. Entonces lo levanta el toro, lo pasan a la enfermería, el médico pues ¿qué le quieras poner una guía? No sé si tenían sangre, le ponen destroza y ponen los dedos y ponerlo pues a la ambulancia. ¿Y qué más puedes hacer en un ¿qué es eso? Un tópico de una plaza de toros? El tipo está consciente, el torero está consciente, está viendo todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y a la ambulancia, pues, y a llevar a 30 minutos en Madrid, con todo el tránsito y todas las zonas, bueno, en fin. En esas ciudades, uno por superficie no se transporta tan rápido. El transporte rápido de esas ciudades es el metro, porque en el metro no hay pasajeros que pasan, no hay semáforo, no hay nada, el tren va. Pero en la superficie el transporte es lento. Bueno, el asunto es que le ponen los dedos acá a las manos porque no hay otra cosa. Pero los vasos se retraen, ¿no? La femoral se retrae, etc. Y llega muerto, pues en 30 minutos está muerto porque el volumen de sangre a través de la femoral está esclava de la ilíaca, de la aorta, es fuerte. Entonces la sangre no dura mucho, 4 o 5 minutos se van rápido. Llevo muerto, pues. Entonces, las venas, generalmente se toma la safena con la arteria, por supuesto la vena. Si es vena importante, si no es importante, la ligo no hago. Simplemente lo ligo. Y no pasa nada. Pero si es vena importante, si yo me llevo la vena femoral, igualito la pierna va a ir a la amputación. Entonces la vena también hay que reparar. Se repara en la misma operación. Ligadura. ¿Cuánto se pasa en ligadura, como les digo, cuando no es importante la vena? Evitar los trombos, heparina, injertos para la vena. Con fracturas. Si está, acá están los porcentajes. Si más de la mitad se asocian con compromiso de venas del traumatismo arterial. Acá estamos 14%, no es mucho. Pero 14% están con fracturas. ¿Qué debo hacer? Tengo que estabilizar el hueso, ¿no? Con placas, tornillos, todo eso. Inclusive seccionar los huesos, las superficies están traumatizadas, hay que acortarlos en 1 o 2 centímetros. Y con nervios hay una asociación del 21% y hay que hacer la neurorragia, ¿no? También la misma operación. Y por supuesto que el sistema nervioso no se recupera de inmediato y hay que pues, hacer su fisioterapia y todos los meses, ¿no? Para que los nervios, los axones, etcétera, puedan ocuparse del tema. Siguiente. Acá está graficando justamente esta zona
de la zona esta inguinal. Y está habiendo lesión de las dos cosas, de la arteria y la vena. La arteria dice que tiene menos calibre, la vena tiene más calibre. Entonces, acá no tienen, pues estos pobres no tienen prótesis. Entonces, ¿qué hacen? Sacan una vena safena y tienen que fabricarse la prótesis. Por supuesto, volteada para el efecto de los válvulas. Entonces, acá, con A han reemplazado la arteria, alcanza el calibre de la safena para reemplazar la arteria femoral. Pero con B y C se han construido una prótesis biológica para reemplazar a la vena femoral con vena safena. Pero la safena es delgada, la femoral es ancha, entonces se han fabricado. Sí. Acá el hueso está tomado, hueso y arteria. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que estabilizar el hueso con placa, tornillos. Han estabilizado el hueso y han reparado la lesión anterior. La técnica, localización del foco, incisión. La incisión, si la lesión es de la radial, la incisión no puede ser así. No digo, perdón. Si la lesión es de la radial, corte. La incisión no es así. La incisión quirúrgica no es así. La incisión es a lo largo del vaso, para tener control sobre el vaso. A eso se refiere. Incisión a lo largo del trayecto del vaso. Contener la hemorragia con pinzas vasculares, obviamente. Extraer trombos, porque ya se formaron los trombos, ya han visto en todos los esquemas. Hay que sacar los trombos de la parte distal y proximal. Hay que aplicar heparina, lógico. Extirpar la parte lesionada, lo que les hablé. Reparar los cabos que están desflecados. Suturas continuas, lo que habla su compañero, polietileno. La superficie interna lisa, lo que nos ha hecho su compañero, que la superficie interna no hay que dejar los nudos tienen que quedar afuera. Y al final quitar primero la pinza distal y luego la pinza proximal. Y si no hay pulso, bueno, pues hacer una radiografía posterior, porque seguramente se ha trombosado la anastomosis y hay que volver a hacer. Siempre. En el postoperatorio, lógicamente tenemos que cuidar la bolemia, porque si no se va a trombosar el injerto o la anastomosis. Conservar volumen de sangre, mantener la presión, porque si no se malogra lo trabajado. No sé, ya en el postoperatorio no se usan anticoagulantes porque empieza a sangrar. Y bueno, pues nada, siguiente. Y acá, siguiente. Hay además un síndrome compartimental que ustedes dominan, en traumatología les han enseñado creo que muchas veces. Y ese síndrome compartimental también hay que combatirlo que es parte componente del traumatismo. Y hay que hacer las fasciotomías anterior, posterior, pero la lateral no hay, sino que hay que hacer una peronectomía, ¿no? Para descomprimir ese compartimento. Siguiente. Acá lo que hablamos de reimplantación de miembros, esto vale porque muchas veces, a ver, les explico. En la puerta del hospital Almenara de Lima, en la Avenida Grau, viene una micro, el chofer saca el brazo y viene otro carro y se lo lleva el brazo. El brazo cae a la pista, pero está en el hospital Almenara, está a la frente, 8 de la mañana, lunes, están todos los médicos. Entonces, generalmente al paciente, lo llevan al paciente y a su miembro, para que lo pongan. Y el paciente se opera. Y tratan de hacer, o hacen, la reimplantación con todos los especialistas. Yo tengo la ocasión de ver al paciente, pero un año después. Entonces me lo presenta, yo soy alumnito y me lo presenta. Este paciente, y me cuentan el cuento que les estoy contando. Este paciente que se le cayó la extremidad y le pusieron la extremidad. Y el paciente está ahí, y está con la extremidad, y me explica que tiene signos, que todo está rosado, que no sé qué. Y que tiene unos movimientos, quizás sí, quizás no, distales, después de un año. Y ya pues después los alumnos le preguntamos al paciente, y el paciente está horrorizado. No le ha gustado lo que le han hecho, porque es un miembro fantasma. El paciente hubiera preferido que le amputen, pero en fin. Igual también he visto casos, porque bueno, en Lima no presenté es como
cuando le cortan el pene, porque se pelean con la mujer y le cortan. Entonces lo llevan al paciente y pene, que le pongan el pene. Entonces, ahora va a tirar mate, a pene, entonces ya no se puede dar. Entonces, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta el médico? Intervalo del accidente. ¿Cuántas horas máximas deben pasar? 5 a 6 horas. 1, 2. El corte, los bordes de sección tienen que ser nítidos para hacer la reimplantación. Por supuesto, tiene que estar en la extremidad desamputada, tiene que estar libre de contaminación. Si es una fábrica y la extremidad se ha caído a un cilindro de brea, pues ya no, pues ¿cómo van a reimplantar eso? Miembro amputado tiene que ser íntegro. Y la intervención no tiene que exponer la vida del paciente, porque si por ponerle eso, el paciente se va a morir. Y la técnica es en este orden. En este orden. Primero el hueso, osteosíntesis. Después circulación venosa. Después circulación arterial. Después sutura del nervio. Y después partes blandas. Todo se hace siempre en este orden. ¿Ok? Hueso, venoso, arterial, neuronorragia y partes blandas. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya, siguiente. Hay cosas, bueno, esto tiene muchas aplicaciones. Lo que les he comentado es una aplicación. También, digamos, si la extremidad está ahí, hay que evaluar la extremidad. O también vale para amputar extremidades de diabéticos, para meterse a hablar. Hay que hablar con conocimiento de causa. A mí la persona que me da cólera en este planeta son los ignorantes. Eso sí no tolero yo. Apaga eso. Entonces, ¿qué les digo? El hallazgo, si quieren amputar una extremidad, siempre es conflicto en todos los hospitales. ¿Se amputa o no se amputa? ¿Todavía hay tiempo? ¿Vale la pena? Si la extremidad tiene hiperestesia está intocable. La revitalización es muy probable. Si hay petequias, no ve la extremidad, petequias, posible. Anestesia, no es posible. Paresia muscular, no funciona. Posible, pero con sacrificio de la función. Es muy posible que esa extremidad ya no se va a mover. Si está tumefacción de la musculatura, generalmente esto pasa más de las 6 horas, la extremidad está hinchada, improbable. No puede hacer. También los médicos no son estúpidos. Para hacer tremendo trabajo, que van a estar 12 horas en quirófano, con todas las especialidades, y la musculatura está tumefacta, la revitalización es improbable. Si hay flictenas, vesiculación, y hay flictenas, muy poco probable. ¿Se entiende? Para que tengan un concepto, porque ya esto es lo, ya no hay más chance, hasta donde han aprendido, hasta ahí no se queda, ya, vesiculación muy poco probable. Siguiente. Bueno, entonces lo mismo. Hay que, el primer punto para, digamos, reimplantar una extremidad es el hueso. Acá está desplegado, han hecho una regularización de los extremos y han hecho la fijación ósea, ¿verdad? Paso número 1. Paso número 1, estabilización ósea. Paso número 2, reparación de la vena. ¿Qué hemos hablado tanto pasado? Paso 3, la arteria. Paso 4, la neuronorragia. Paso 5, partes blandas, músculo bien. Siguiente. Acá, por ejemplo, esto pues todo médico tiene
persona hace un esfuerzo con la mano y se le va la fuerza y no funciona bien la mano. ¿Por qué? Porque hay cintura en el vaso. Entonces acá le han puesto una prótesis a mejorar el diámetro, el calibre del vaso, ya la función se corrige y es buena. Bien. Ya no, siguiente. Eso es todo. Ponme la luz de allá. Prende todo.